vas a hacer un trámite en el banco o donde sea y resulta que tu huella no pasa. Pues bien, el día de hoy te traigo un tratamiento buenísimo, buenísimo para que puedas pues regenerar tus huellas dactilares y puedas concluir tu proceso o tu trámite, ¿ok? Así que sin más, vamos a comenzar. Pues bien, para este tratamiento lo que vamos a utilizar es la sábila o el aloe vera. Ahora bien, si tú no has visto mi video de cómo cortar una sábila, si tú tienes sábila y no sabes o no lo has visto, por favor, antes de continuar, o bueno, después de que veas este video, ve a ver ese video, te lo voy a dejar en la caja de información por aquí arriba al finalizar este video. Velo para que cuando tú cortes esa sábila lo hagas de forma correcta y no la dañes o lo hagas de una manera que pues no sufra, porque a veces la gente va y corta una planta así ya nomás porque la voy a ocupar y no se pone a pensar en el lugar de la planta, ¿ok? Entonces, por favor, ve a ver ese video. Pues bien, una vez ya tenemos nuestra penca de sábila, lo que vamos a hacer es purgarla o quitarle las toxinas. ¿Y cómo se hace? Bueno, en ese video te lo explico, así que si no lo has visto, por favor, como ya te dije, velo. Ok, bueno, ya tenemos nuestra sábila, ya la purgamos, ya todo. Entonces lo que vamos a hacer es... Bueno, vamos a sacar un pedacito y partirlo pues por la mitad y vamos a poner en la yema de los dedos. Si quieres puedes frotar en toda tu mano, vale, si quieres, verdad, si no nada más en los dedos, y así lo vas a dejar por toda la noche. Este tratamiento lo vas a hacer durante 3 días. A la mañana siguiente te levantas y ya enjuagas. Bueno, te lavas con jabón y todo. La babita de la sábila la vas a poner antes de irte a dormir, ¿ok? Te la pones y la dejas secar. Y así te vas a dormir y hasta el otro día ya te vas a enjuagar y lavar tus manos normal, ¿ok? En el día igual te vuelves a poner, pero ya unos minutos, unos 15 minutos y ya después ya te enjuagas normal y haces tus actividades. Este tratamiento tú lo vas a hacer por 3 días, ¿ok? 3 días. En 3 días tú ya vas a tener tus huellas de nuevo. Ojo que es muy importante evitar las cosas que hacen que se nos borren las huellas durante el tratamiento, por lo menos hasta que hayas concluido tu trámite, que ya haya pasado tu huella. Como qué son esas cosas, como lavar demasiado los trastes o usar muchos detergentes, blanqueador, etcétera. Dependiendo también de tu trabajo, puedes estar usando, pues, no sé, algunas sustancias abrasivas que de alguna manera, pues, dañan tu piel. Entonces, ya sea que laves con guantes, nada de que, ay, no, ya no voy a lavar los trastes. No. Pues, ocupa unos guantes o lo que sea que cuide, proteja tus manos hasta que hayas completado el tratamiento y vayas y hayas puesto tus huellas dependiendo el papeleo o el trámite que lo requieras, ¿ok? Pues hasta aquí el video del día de hoy, muñequitos. Yo espero que te haya sido de utilidad. Te va a ser de utilidad. Hazlo de forma correcta. Y pues cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.